Así es. Estoy grabando porque algunos no pueden llegar y me pidieron grabarlo. Oh, wow. Sí. Bueno, envío un saludo entonces a todos. Saludo a esta familia preciosa que acabo de conocer. En algún momento ahora voy a hacerme presente por ahí y voy a llevar unos regalitos, unos bonobón de mucho amor. Ok. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, pastor. Nos vemos. Excelente, gracias, gracias. Saludos en casa. Dios le Igual, bendiga. igual, igual. Chao, chao. Chao. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sanidad divina. Y la pregunta es, ¿todavía sana Jesús hoy? Y voy a empezar con un testimonio sobre el pastor que empezó la Alianza Cristiana Misionera, ¿verdad? Él era muy empeñado, muy eficaz, pero era delicado de salud y se enfermaba a menudo. Y siempre buscaba intimidad con Dios y un día Dios lo sanó. Y desde ahí tenía más fuerzas que nunca y casi no se enfermaba después. Y le invitaron a pastorear una iglesia muy grande en la ciudad de Nueva York y alcanzaba mucha gente. Y luego organizó una asociación de iglesias para reclutar y enviar misioneros a todas las naciones. Y pues se puso muy ocupado, publicaba revistas sobre la obra misionera, organizó una red de iglesias para unir sus fuerzas, enviar misioneros. Tuvo un sueño de un montón mientras él estaba orando, tenía el globo terráqueo, estaba orando y vio como una multitud de chinitos. Y de hecho, hoy en día la alianza tuvo un impacto muy grande en la China y también es la iglesia evangélica más grande en las Filipinas, Indonesia y Gabón y otros países. En Perú, Ecuador también y Argentina, Chile, tiene mucha presencia, muchas iglesias. Bueno, o sea, Dios le dio muchas fuerzas. Y no se volvía a enfermar. Claro que usaba lentes y todo eso, pero antes se enfermaba mucho y ya no. Entonces ya eso le impactó y entonces ya él llegó a creer mucho de orar por los enfermos con fe y escribió libros y todo eso. Y bien, entonces ya en la declaración de fe de la alianza tienen un artículo sobre la sanidad y dicen acá, se hace provisión. ¿Saben qué? Yo creo que puedo compartir mi pantalla también. A ver, como en la cosa con Start Video, ¿cierto? Ahí es. Share screen. Sí, donde dice share screen. Sí. Ok. Ok, pueden ver mis notas, ¿verdad? Yo voy a correrlo por acá. Ok. Sí, y bien, entonces ya la declaración va así. Se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del cuerpo mortal. Mateo 8. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en las Escrituras y son privilegios para la iglesia en la presente época. Y bien, entonces vamos a buscar Mateo 8. Y bien, ¿alguien lo tiene por ahí? Ok. 16 y 17, ¿verdad? Amén. Sí. Mateo 8, 16 al 17, ¿verdad? Sí. ¿Lo lees tú o lo leo yo? No sé. Leo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, muchas gracias.
Aquí tengo otra cámara para que podamos tener, mira, tanta tecnología, impresionante. Muy bien, entonces ya en esto, ¿verdad? Mateo 8, sí, si quieres apuntar, porque yo estaba tratando de ponerlo para que puedas. Así cuando quiero hablar, puedo hablar por ese. Pero tienes que, Okay. ¿cómo es esto? Oh, no. Oh, yeah. Está There you go. grabando a mí. Ok, ahora sí, entonces Ahora ya. sí. Ok, Perdón. perfecto. Ok, disculpen, es para tener más dinámica. Y bien, entonces ya todo el mundo sabe que Jesús sanaba mucho cuando él estaba en la tierra y echaba fuera demonios. Y entonces, acá está citando el hecho de que, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces de ahí algunas personas creen que en la obra redentora está la sanidad. Eso no lo cree todo el mundo. Pero lo que sí todo el mundo cree es que hay que orar por los enfermos. No hay nadie, no hay ninguna iglesia que no ora por los enfermos. Entonces, también hay otro tema y es el tema de bueno, eso lo habla después, pero Mateo 8, 17 está citando Isaías 53, 4 y 5, cuando dice eso. Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí ese versículo es el que usan para decirle, viste que la sanidad está en la obra redentora de Cristo. Y como le digo, no todos están de acuerdo de que literalmente significa eso. Pero lo que sí estamos viendo es que cuando Jesucristo ministraba en la tierra, sanaba, y él también nos instruye a orar por los enfermos. Ahora, si podemos ir a Isaías 61, 1 y 2, podemos ver más referencias a la sanidad que Dios hace en nuestras vidas. Isaías 61, versículo 1 y 2. Amén. Y pues, ¿quién puede leer Isaías 61, 1 y 2? Yo voy a leer. Bueno. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Muchísimas gracias. Y vamos a mirar esto de cerca porque Cristo leyó este pasaje en la sinagoga y él dijo, de cierto les digo que hoy esto se ha cumplido. Y ya así se presentó en la sinagoga. Entonces ya estamos viendo que al Señor le preocupa toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este contexto fue el contexto del cautiverio babilónico, en el cual pues se había conquistado el país, se había destruido el templo, se había destruido Jerusalén, una deportación masiva, sacándoles de su propio país y mandándoles a Babilonia y tantas cosas. Esto fue traumático, ¿verdad? Estamos hablando con las chicas sobre el 9/11, cuando los terroristas destruyeron 2 edificios. Pues imagínense acabar con toda la ciudad. Eso es lo que habían experimentado ellos. Habían perdido casas, habían perdido todo. Y acá Dios está hablando de consolar
a ellos por haber sufrido tantas cosas, ¿verdad? Porque Dios a veces castiga, pero también da consuelo. Entonces, les estaba sembrando una semilla de esperanza, diciéndoles que viene el Mesías a predicar buenas nuevas a los abatidos. Yo creo que la traducción que leyó Claudia dice pobres, ¿verdad, hermana? Pienso que sí. Ajá, dice, Y el después Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado a los presos, y a los pobres, y a a todos vender. los tristes. Y sí, y dice en la Reina Valera, a vender a los quebrantados de corazón. Y también ya, o sea, a Dios le importa tu alma, tu espíritu y también tu cuerpo, y acá los quebrantados de corazón. Y luego a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, y predicar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y se está hablando sobre la restauración del país de Israel, que va a haber una restauración, un consuelo a cada uno de ellos. Pero también podemos entenderlo espiritualmente hablando, de que cuando estamos pasando por un dolor, podemos contar de que Él nos va a consolar. Y los quebrantados van a ser consolados. Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, obviamente, a Dios le importa todo nuestro ser. Y yo creo que tiene sentido. Si nosotros tenemos una enfermedad, lógico, vamos a orar. Pero también el tema de las tristezas, el tema de las penas, el tema de ansiedad, el tema de todo lo que nos afecta, que nos da ansiedad. Todas estas cosas hay que llevar al Señor, por supuesto, porque otro ejemplo sería de Salmo 23. Salmo 23 habla del cuidado que Dios da a los que le están buscando. Y dice versículo 3, Salmo 23, versículo 3. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Esa es la versión, creo que está Cristo habla ahora. No pude escucharte bien. Esta versión es una nueva, dice, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Ok, me da nuevas fuerzas. Y en otra traducción que tengan que dice Salmo 23:3. A ver. Confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, ¿verdad? Exacto, confortará mi alma. Entonces ya podemos traer a Él toda nuestra dolencia, sea dolencia física, dolencia emocional, y llevarlo al Señor. Confortará mi alma. Algunas traducciones dicen restaurará mi alma. Y mire el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Aliento. Entonces, esto es lo que podemos esperar del Señor, de que Él nos dé consuelo y fortaleza en nuestras vidas. También Salmo 103. Si quieren buscar Salmo 103, versículo 1 a 5, también habla de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. O sea, es parte de lo que es nuestro patrimonio como creyentes y hace falta meditar en eso. Salmo 103, 1 a 5.
si quieren buscarlo. 103. Sí, 103, versículo 1 a 5. Ya, que esto está más lento. Y bien, Dice, quiere leer? bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoy tu vida, el que te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso. Sí, es hermosísimo. Y tengo un testimonio que un día, o sea, un día este pasaje me llamó la atención y me puse a meditar en el pasaje. Y este medio de gracia, este medio de nueva fuerza de Dios, es algo sencillo, meditar en su palabra. Y sucede que yo recuerdo el momento cuando me puse a meditar en esto. Me llamó la atención. Yo tenía muchas dolencias en mi vida, ¿verdad? Emocionales. Y me llamó la atención. Yo estaba cautivo mirando en esto de que, y Dios iba sanándome. Entonces ya, eso es algo muy lindo de que nosotros, a propósito, meditemos en estas promesas de nuevas fuerzas, de que Dios nos sane de las dolencias, de que Él restaure nuestra alma y cobrar ánimo en comunión con el Señor, meditando en las Escrituras detenidamente. Y bien, entonces, yo creo que hace falta que tomemos tiempo para meditar en estas promesas. Y cuando estamos orando por un enfermo, orar con mucha fe y seguir orando con mucha fe. Y pienso que Cristo reprochaba a sus discípulos mucho diciendo hombres de poca fe, ¿verdad? Y estoy seguro que a mí me reprocharía mucho más. Y yo entiendo, realmente nadie se compara con la sanidad que Jesús hacía y los apóstoles, ¿verdad? Algunos intentan hacerlo, ¿verdad? Y algunas veces se han visto casos de personas que eran charlatanes. Y pues un reportero se mete a escondidas y descubre que no todos entienden, pero algunas veces ha salido de que en una campaña en particular, no recuerdo ni el nombre de la persona, pero cuando venían a sus campañas de sanidad, les pedían llenar una tarjeta con información, su nombre, dirección, su petición de oración, y pues los enfermos ponían pues que me sane la pata o que sí, o que tenía. Entonces ya lo malo de este caso fue que la esposa iba leyendo las tarjetas al evangelista en la tarima. Él decía, aquí hay una señora que se llama, qué sé yo de qué, y que le duele el pie, qué sé yo, le duele la espalda, es tu hora de sanidad. Y entonces hay charlatanes, no todos, pero aún los que son sinceros, no estamos viendo el 100%, o sea, nada igual a Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que sería un error llegar a decir, no hay que orar por los enfermos. No, hay que orar por los enfermos. Ahí pues está, pastor, como vos decís. Lo que pasa es que la gente se va de un extremo a otro extremo. Sí. Y eso no hay un equilibrio ahí, como vos decís. Claro que hay que orar, pero de una forma pedirle bien al Señor, como vos decís. Hay esa gente qué sé yo, que piensa que Él es el que le sana y no Jesús. Cosas así, ¿verdad? Sí. Siempre también hay que respetar que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? También. Porque a veces su voluntad por ahí no es sanar, pero porque Él tiene otros propósitos con eso, ¿verdad? Correcto. Y hay que saber también eso, ¿verdad? Que siempre se cumple la voluntad de Dios. Sí. Finalmente. Así. No por eso no orar con fe, ¿verdad? Siempre orar con fe deseándolas
que se sane esa persona en el nombre de Dios, pero Así. sabiendo que es Sí. su voluntad la que se va a cumplir. Pero un momentito, ¿pueden escucharles a ellos cuando hablan? Sí, 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 Ok, claro muy bien. que sí. Si quieres hacer una Y consulta, tiene señora, toda la razón, pastor. coincido con ellos, porque es cierto, a veces hay personas que no son sanadas, Ujú. pero no porque he escuchado personas que dicen, es que no tiene fe, es Ujú. que no oró con fe, es que no Sí. creyó. Yo sé que la fe hace muchas cosas, pero es la voluntad de Dios. Ujú. Nosotros oramos con fe de que el Señor va a hacer su voluntad. Exacto, sí, Y exactamente. su voluntad no es necesariamente nuestra voluntad, Ujú, nuestro ujú. deseo. Eh, Lo vemos en Carlos, lo vemos en mi persona, en mis hijas, que mi hija mayor recibió sanidad de parte del Señor, pero esa es su voluntad. Hay cosas en las que todavía el Señor está... No, el Señor... Porque hay propósitos, él no tiene límites. Si él quiere, puede levantarte de la misma tumba, ujú, pero ujú. tiene un propósito en Y eso. tiene un precio. Ajá, tú quieres dejar de fumar, pero tú me tienes que prometer que tus amigos mañana te van a invitar a fumar. Más o menos, pero igual el Señor es el que se ¿Cómo tú encarga me de dices? darnos la fuerza, pues, pero Aguantar esto. Andrea, Tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, te quería preguntar algo, pastor, porque, bueno, como sabrás, nosotros nos íbamos a la iglesia cada dos antes y, bueno, ahí pues mucho, siempre le daba mucho poder al humano, te voy a decir en el sentido que vos sos el que le sanás, el que hace, el que orás, porque viste que ellos, hay un versículo que dice que Jesús dijo que ustedes harán mayores Sí, cosas que yo sí, hice, sí, ¿verdad? sí. Si se agarran de ese versículo, vos, Ujú. vos qué entendés por eso, pastor, ¿cuál sería? No sé si vos crees que le dicen solamente a sus discípulos nomás, o nos dice a todos, como, porque ellos se agarran de ese versículo también. Por supuesto. Y este versículo nos llama la atención porque pensamos quién sana mejor que Jesús, nadie. Claro. Y yo lo interpreto como que el alcance del evangelio, de que él pudo, o sea, él a propósito ministraba realmente en Israel, nada más, y de ahí se despegó y alcanzaba a las naciones. Pero como sea, por supuesto, vamos a orar por los enfermos y gloria a Dios, sin contratar un evangelista y sin alquilar un estadio. Conocemos personalmente personas que han sido sanados y esto es algo lindo, ¿verdad? Quisiéramos sanidad cada vez que oramos, ¿no es así? Con Jesús fue así, con nosotros quizás no, pero debemos orar como sea, con mucha fe. Y las personas que hablan mucho sobre la sanidad dicen, es malo orar, Señor, si es tu voluntad, sánale, porque eso ya quita la fe. Y algunos hablan en contra de eso, pero yo considero, ¿verdad? Que no es malo orar así, para nada. Pero tampoco es necesario orar así, porque pues Dios nos manda a orar por los enfermos. Y yo sé que yo no voy a torcer el brazo de Dios para que Él sane a alguien que no quiere sanar. O sea, yo respeto que Él es soberano. Y entonces, o sea, para mí, la Biblia no nos dice cuando ora por los enfermos, ora, Señor, si es tu voluntad. No hay una instrucción así, sino la instrucción es orar con fe. Entonces vamos a orar con fe y vamos a seguir orando con fe, porque puede que tarda en ver la sanidad que debemos, pero no debemos botar la toalla, sino debemos orar con mucha fe y mucha insistencia, sabiendo que Dios es soberano, sabiendo que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne sin definir exactamente lo que es. Algunos piensan que de repente era problema de vista, alguna otra cosa, pues no dice, pero él habla de un aguijón en la carne que le molestaba. Sí, y con todo él dijo, yo pedí al Señor 3 veces que se me quite y no, me dijo, bástate mi gracia. Y allá hay algo interesante, porque también puede haber alguna lucha emocional.
o una condición, ¿verdad? Y qué bueno si Dios nos pueda sanar de todo de uno, ¿verdad? Porque yo tengo algunas cosas que yo quisiera que Dios pudiera cambiar de mi, o sea, de que a veces me da sueño cuando estoy leyendo. Y yo, ay, sí, quisiera, pero bástate mi gracia. Y la otra cosa es, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo creo que es correcto. Y de hecho el Señor dijo que hay que seguir orando y no perder la esperanza, ¿verdad? Pero dentro de la voluntad de Dios, porque Pablo tuvo esa situación y también en los propósitos de Dios, Dios a veces se glorifica sanando a una persona con un cáncer que desaparece. Y gloria a Dios por eso. Y lo lindo es que nosotros conocemos personalmente personas en las cuales se ha desaparecido el cáncer o está en remisión total. Y gloria a Dios por eso. Por ejemplo, Carlos en nuestro Carlos es un caso. fue sanado. Una señora en nuestra iglesia en los Estados Unidos igual le dio pánico porque tenía un tumor en el estómago. De eso mismo murió su mamá unos añitos antes y ella estaba terriblemente preocupada. Y pues oramos por ella. Toda la iglesia oraba por ella y se achicaba y después desapareció. Y eso es testimonio propio. Yo quería compartir también que en Santiago, ¿verdad? Dice que si alguien está enfermo, vaya a los ancianos y ora por él. Por fe se sanará la persona, la palabra lo dice. Y yo pertenezco a 2 grupos que oran por los enfermos. En nuestras iglesias ahí hay un grupo, todas las pastoras y líderes en el distrito oran por los enfermos y ven muchas sanidades, ¿verdad? Sí. No son esos milagrosos que uno piensa, pero si uno muestra amor y ora por la persona, muchas veces Dios escucha. Puede ser a través del tiempo, ¿verdad? Y a veces el Señor lleva a alguien también. Sí. Pero lo lindo es que precisamente en Santiago 5, ahí vamos a buscar Santiago 5, 13 a 16. Gracias. Habla de eso, de que es una instrucción muy linda. Santiago 5, 13 a 16. Y bueno, alguien que todavía no ha leído, que quiere leer Santiago 5, 13 a 16. Bueno, dale. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy, muy lindo. Vamos a mirar algunas cositas acá. Primero, si uno está enfermo, debe avisar a los ancianos. El pastor, para que el pastor vaya con algunos líderes o ancianos para orar por ellos. Y esto es tan lindo porque Dios ha capacitado a la iglesia local a orar por los enfermos. Otra vez, no hay que alquilar un estadio, no hay que traer a alguien desde lejos, ahora por eso no. Y por supuesto, los ancianos, el pastor y sus ancianos deben ser las personas que oran por los enfermos y también que informan y que animan a la iglesia, que toda la iglesia está orando por ellos. Y por supuesto, todos podemos orar los unos por los otros para la sanidad de alguna persona, ¿verdad? Pero es lindo cuando el pastor y los ancianos pueden unir la iglesia a orar por una persona. Eso es algo muy lindo. Y
Bien, entonces mirando acá, dice, llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay un puntito que hay algunas iglesias que cuando oramos por los enfermos, a veces los ungimos con aceite, otras iglesias no lo hacen. Lo importante es orar con fe, porque sabemos que el aceite no es lo que hace la sanidad, sino que el aceite, los pastores de ovejas limpiaban las lesiones en las caritas de las ovejas con aceite, ¿verdad? Entonces, pues, el tema es un cuidado pastoral a la persona enferma, ¿verdad? Es simbólico. Acá justamente dice eso, acá que estoy leyendo en mi Carlos dice, quizás conviene interpretar el ungimiento en un sentido metafórico, que representa el ministerio de ánimo, consuelo y fortalecimiento que los ancianos realizan a favor del creyente que sufre. O sea, decía que era como algo metafórico cuando dice un aceite. Yo no creo que está mal lo que él dice, porque Jesucristo no estamos viendo que él lo ungía con aceite. O sea, entonces, pero tampoco estamos mal si ungimos un enfermo con aceite cuando oramos por él, porque aquí hay una instrucción de hacerlo. Exacto. Pero, por supuesto, yo creo que algunos lo hacen, otros no lo hacen. Ese no es el problema ni el punto. El punto es orar con fe por la persona. Y tú sabes, sabemos que hay algunas personas que hasta venden un aceite especial. Pero ese no es el punto. El punto es orar con fe. Y entonces ya es un privilegio que algunos entendemos de que es correcto y está bien hacerlo así porque es un imperativo acá en las escrituras. O sea, no lo veo como necesario. Si fuera necesario, Jesús y los apóstoles estarían ungiendo con aceite cada vez, pero no dice que usaban aceite. Entonces eso no es de pelear sobre esto, pero es orar. Orar con fe. Y dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces queremos orar con fe pidiendo una sanidad. Y Santiago 1:6 recalca el elemento de fe en oración también. En otro contexto, en este contexto, el tema es pedir sabiduría, pero aplica. Y yo creo que nos edifica leer esto. Santiago 1:6. ¿Alguien puede leer Santiago 1:6? Lo voy a leer. Dale. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Sí. Entonces, Héctor, cuando oras por un enfermo, entonces, ¿cómo orarías? ¿Qué estará pensando mientras oras por el enfermo? Estoy pensando en el momento en que será sanado y que estará, en este caso, Dios, Jesucristo, imponiendo sus manos y esa persona, en mi caso sucede, yo la estoy viendo sana, estoy viendo la evolución cuando comienza a sanar y cuando está sano de verdad. Nosotros lo hemos vivido en carne propia, somos testigos del poder de Jesús en nuestros cuerpos. Claudia es el ejemplo más certero que tengo. Tenemos a nuestra hija Penélope, que también fue sanada por Dios. Y está claro, pues entonces cuando oramos y sabemos y tenemos la certeza de que sucederá, que será así. Así es. Y yo creo que es tomar en serio las herramientas que Dios nos ha dado. Uno es la oración con fe y sin hacer escándalos, sin caer en errores de lo que a veces pasa. Ora con fe porque también cuando evangelizamos estamos compartiendo qué cosa.
la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una espada más cortante, es más cortante que una espada de dos filos que penetra entre alma y espíritu y divide entre coyunturas y tuétanos. O sea, es poderoso. Pero si yo comparto la palabra y con poca fe, pues es... estoy mal. O sea, a veces no tenemos fe en lo que Dios dice que debemos tener fe. Debemos tener fe en su palabra, debemos tener fe en la oración y orar con confianza para la persona y seguir orando hasta que Dios sane la persona, o si no es la voluntad de Dios, pues entendemos y aceptamos su voluntad, pero orar con fe. Y debemos orar con la confianza de que estamos hablando con el Señor del universo y estamos pidiéndole que Dios le sane y que le levante. Y entonces ya yo creo que hay que aumentar nuestra fe. Una pequeña aclaración que hemos tocado en otro estudio, y no quiero pasar mucho tiempo en eso, es aclarar de que se pide en oración, no se declara en oración. Exacto. Se pide en oración. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Y es muy raro leer lo que algunos han dicho. Kenneth Copeland, por ejemplo, dijo: Dios usó palabras cuando creó el cielo y la tierra. Cada vez que habló Dios, Él soltó su fe. ¿Dios tiene fe? Fe es la evidencia de las cosas que no se ve. Dios ve todo. Entonces, Dios no tiene fe porque no necesita fe. No, la fe es en él. Nosotros No necesitamos es que fe. él necesita fe. Dios no No, tiene. mami, Dios, o Dios, sea, es un error, ¿verdad? no me imagino a Dios dudando de su fe. Imagínese. Entonces ya el hermanito está equivocado, ¿verdad? Y bueno, entonces ya no somos dioses, ni Dios es un ser, Dios no es hombre. Nosotros, bueno, entonces se pide en oración, ¿verdad? Ya hemos Sí. hablado de confiar en la voluntad de Dios y entendiendo de que cuando pedimos sanidad, o Dios le va a sanar, o Dios va a tener otro propósito, o puede ser en ese momento, pues Dios le está llamando a la persona a su presencia. Exacto. Ese puede ser, o sea, ya es la mano soberana de Dios. Hay una película de una jovencita muy activa, le fascinaba todos los deportes, y un día es muy triste la película, de verdad, es deprimiente, es triste, pero es hermoso también, porque es de la vida real. Se llama Joni Eareckson. Y un día van al lago, un grupito, y ella clava y no se dio cuenta de que el agua estaba bajito y ella quebró la nuca y quedó totalmente paralizada, ni con los brazos, ni con las piernas. Cuadraplégica. Sí, y la película, ella misma hace el papel de ella, ¿verdad? Ella misma. Y Joni se llama, Joni. Ay, no te hace llorar. Sí, Joni Eareckson Tada. Sí. Muy lindo. Y total que quedó así en esa condición y ella era artista, pero le enseñaron a dibujar con el pincel en la boca. Y entonces ella dibujaba. Es música, canta muy lindo. Ella comparte su testimonio en todos lados. Y un chico, amigo, le dijo: mira, si tienes fe, puedes levantarte de esta silla. Y la llevó a una iglesia y oró por ella, la oración de fe para que se levante de la silla. No pasó nada, ¿verdad? Y total que después de un tiempo, cuando ella asimiló y aceptó lo que le había acontecido, y ella estaba en paz con esto, tuvo la oportunidad de hablar con un señor. Ese señor estaba, yo creo que tenía alguna situación que perdió un ojo, algo así, no sé.
No y ese recuerdo. señor estaba molesto por lo que le había pasado. Y ella fue capaz de decirle a este señor de su accidente. Y ella dijo, es mejor que yo estoy en esta silla de ruedas conociendo al Señor que lo que era mi vida antes cuando podía caminar. Y hasta ella misma se sorprendió. Ella ha tenido un impacto en el mundo entero, en muchas maneras, y de verdad es algo muy lindo. Así que oremos con fe, pero con sabiduría, sabiendo que Dios es soberano. Ok, volviendo a Santiago 5, hay otra faceta de lo que es orar por un enfermo que muchas veces se nos escapa. Y está en el 15 y 16. Santiago. Santiago 5, 15 a 16. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Muchísimas gracias. Ok, entonces se presenta una persona que necesita sanidad y vamos a orar por la persona. Pero ¿qué otro puntito podemos ministrarle en su vida? Claro. Su necesidad espiritual. Su necesidad espiritual. Es una oportunidad de brindar un cuidado a la totalidad de la persona. Está en cama, está enfermo, pero también quizás tiene alguna lucha o hay alguna área que está mal en su vida. Y es una oportunidad ministrarle en la totalidad de su ser, ¿verdad? Y es algo impresionante. Y aquí te das cuenta que luego dice, hay que confesar los pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Y que también puede ser que la persona quizás está en que no ha perdonado a alguien. O quizás tiene que rectificar alguna situación. O se tiene que reconciliar con alguien. O quizás tiene alguna inquietud y preguntarle, pero tú estás, voy a orar por tu enfermedad, pero cuéntame cómo estás. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes alguna lucha? ¿Hay algo que necesitas ponerte bien con el Señor, verdad? Y es algo muy lindo porque muchas veces se nos escapa esto. Pero es una oportunidad, ¿no es cierto? Ministrar a la totalidad de su ser. Y bien. Y bueno, y por último, orar con cordura. Porque algunas personas queriendo tener un ministerio de sanidad, a veces ustedes quizás han visto esto, que hay gente que cree, ¿verdad? Tienes dolor de espalda. Ok, pon tus manos así. Ve que tienes un brazo más largo que el otro. Entonces oran y eso ya eso es muy lindo, pero no es cierto. Igual a veces dicen, tienes dolor de espalda, siéntate en la silla y extiende la pata. Y entonces también dice, ves que tienes una pierna más larga que la otra y no es así. Hay que orar con cordura, ¿verdad? Porque la persona se ve normal y no se da cuenta que tiene una pierna más larga que la otra hasta que hagan este truco. Inclusive algunos a propósito, mientras oran, a propósito, muevan el pie y la persona piensa que ha sido sanado. Yo a veces cuando se me sale el americano, ¿verdad? Yo quisiera agarrarle por el cuello y llevarle aquí a las calles a las personas que de verdad tienen una pierna mucho más corta que la otra. Entonces, anda hermano, ora por esa persona. Porque a mí me ofende cuando juegan con la persona de esta manera, ¿verdad? Y quizás yo soy muy ángel en esto, pero de verdad hay algunas personas que quizás le enseñaron que esto es algo real.
Y yo he visto un montón de cosas de personas que dicen, bueno, esta noche vamos a orar por las muelas. Muelas es la muela. Vamos a orar por la muela. ¿Y por qué? Porque oye, Dios solo puede trabajar en muelas hoy y mañana. ¿Qué? O sea, no sé, es cosa rara. Entonces hay que orar. Y dicen que oran para que Dios le llene el Ay, muela sí. con oro. Oro, con sí, plata. Sí, sí. es una mala. Sí. Supuestamente tenía, yo no veía, no sé. Sí, y pues, o sea, entonces, yo no creo Esa que es hay que... la ¿Ah? corriente de pensamiento de los que decían los milagros creativos. Sí, así mismo. Dios, obviamente el Señor es creador y es creativo y Él va a Ujú. poner lo que quiere y quitar lo que quiera. Por eso Ujú. se malutilizó durante mucho tiempo Sí. para la gente Ujú. hacerla caer en ese Ujú. sentido. Eso de que le Sí. llenara la muela con oro o le cambiara la dentadura o qué sé yo. Sí, tantas cositas, pero eso ya pinta el tema de orar por los enfermos eh, como que da mala reputación, ¿verdad? Pero Sí, obviamente claro. no hay ninguna iglesia que no orar por los enfermos. Claro. Y entonces, pues es algo que debemos hacer Mandato ya, de Dios. sí, así como instruye en su palabra. Y es una manera de amar a las personas, ¿verdad? Sí. Orar por todas sus necesidades, Ujú. no solo la sanidad. Sí. Sí. Y hay que ser sensible también. Sí, Hay que ser sensible porque, tú sabes, es muy duro. Mi hermano mayor murió de leucemia y yo sé que todo el mundo oraba por él, pero murió a los 17 años. Y La pues, voluntad de Dios. sí, no entendemos esto, pero aun cuando no entendemos, vamos a seguir orando por la persona. ¿Sí? Entonces, claro que sí. no sé, hermanos, si hubo algo nuevo que les llamó la atención de esto o si eso ya sabían, ya sé, pastor, o algo que les alentó acá en lo que hemos conversado en esta noche. Yo creo que ya, por lo menos aquí en mi casa, hemos tenido bastante experiencia con respecto a lo que es la sanidad. Y Sí. cuando hablamos de sanidad, nos referimos a todas las áreas, porque no Ujú. solamente Sí, el no solo aspecto la físico, física, también ha habido espiritual. sanidad emocional, espiritual. Sí. En mi caso, yo fui detectada a los 22 años con un trastorno obsesivo compulsivo y eso me atormentó durante muchos años. Mis primeros años de matrimonio fueron muy terribles para mis hijas porque yo era muy, muy fastidiosa, pues una persona con ese trastorno es muy difícil, ¿verdad? Mm. Y sufrieron mucho en ese sentido. Pero el Señor me sanó de eso. Mm. El Señor me sanó al punto de que eso no queda nada de lo que era antes. Obviamente hay cosas como actitudes aprendidas que todavía las lucho porque ya son mañas más que temas del trastorno, ¿verdad? Pero todo lo demás fue quitado y en ese sentido el Señor conmigo fue rápido. O sea, fue así, una sola vez y ya más nunca. Me sanó la vista, paró una enfermedad que tenía un diagnóstico irreversible y que por el contrario iba cada vez peor y yo hoy por hoy, bueno, ese milagro lo recibí aquí en la Alianza, ¿verdad? Y el milagro de mi hija y todo lo demás. Y a veces, por lo menos ahorita me conmueve el hecho de que la gente te escriba o me llame y me diga, necesito que ores por mi hermano que está hace poco me pasó con una amiga que ella aceptó al Señor ahorita en pandemia. No sé si les he comentado, creo que sí, que nosotros hicimos un grupo de WhatsApp en donde nos congregábamos por online porque no teníamos iglesia. Estábamos todos
en diferentes países y atrapados por la pandemia. Entonces no era como que pertenezco a esta iglesia porque estoy de paso en ese país. Entonces ella aceptó al Señor en ese momento. Y hace poco su hermano sufrió una isquemia cerebral y estaba muy mal. Y me dijo, mi hermano está en unidad de cuidados intensivos y estas 72 horas son muy terribles, entonces quiero que me acompañes a orar por él. Y bueno, oramos, ¿verdad? Yo oré por él y con ella y he estado pendiente de su salud. Y fue muy hermoso cuando me envió el video a los 2 días, saliendo caminando de la unidad de cuidados intensivos. Y eso lo hace el Señor. Sí. Luis me preguntaba, mamá, cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos da poderes. Claro, es un niño. Yo le dije, no, corazón. El Señor nos da dones, dones que son cosas diferentes. Pero cuando nosotros oramos, porque Él me lo preguntó en ese sentido, cuando nosotros oramos y somos escuchados por el Señor, tenemos la gracia de poder ver los milagros que Él hace, pero es Él quien los hace. Nosotros solo somos como el cartero, el que va llevando la carta, usted me trae el mensaje y yo se lo entrego a Él, ¿verdad? Y Él lo lee y Él decide lo que va a hacer con eso, para que Él más o menos entendiera eso. Ha sido hermoso, de verdad, ver milagros. Hace poco murió mi amiga Scarlett y ella pidió oración, pero no era la voluntad del Señor que ella viviera, porque también tenía un propósito, ya con ella había cumplido su tiempo. Entonces, sí es delicado cuando a veces le decimos a la gente, yo sé que está sano, en tono de darle una falsa expectativa. Santiago Eso dice. es delicado. Pero sí hay que orar con fe. Hay que orar con fe sabiendo que el Señor va a hacer. ¿Qué va a hacer? No sabemos, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Es su voluntad. Y siempre es mejor que lo que nosotros pedimos.